Oye, vamos a Héctor Carrer. Lo decíamos al inicio del programa cuando anunciamos que íbamos a tenerlo en pantalla. De hecho, ya lo vemos. Él es pedagogo. Él trabaja para la Oficina Mundial como consultor de temas de métodos educativos y por tanto es una voz autorizada para contarnos en qué está el movimiento hoy y también a propósito de esta contingencia, cómo se viene todo el trabajo y qué es lo que ya se está haciendo, porque además esto es de ahora ya, es una cosa que va cambiando día a día, de un momento a otro nos metimos todos en esta nueva realidad. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido a esta Conexión Patrio Scout. Un gran abrazo desde nuestro programa. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Felipe, Hola. Daniela, Mauricio. Hola, Es un gusto poder estar aquí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Buenísimo, entonces. Bien, cuando me propusieron ya hace una semana o más, lo primero que se me ocurrió es pensar juntos, ¿no? Dar algunas respuestas que la oficina en la región ya estuvo dando, pero más que nada pensar juntos, porque esto es un hecho inédito. O sea, no hay antecedentes que podamos tomar como para decir cómo procedimos en tal o cual situación y que pueda ser traído ahora. Entonces, es lo primero que nos pasa, nos desconcierta. Y ese desconcierto es de todos, no es solamente del educador de la unidad, del jefe de la unidad, sino también de las personas que trabajan, colaboran en todos los niveles de la organización. Lo que sí sabemos es que la organización, más que la organización, el movimiento soportó muchas situaciones de alta conflictividad, como por ejemplo las 2 guerras mundiales y muy cerca de su fundación. Entonces, pensamos que tiene ciertas fortalezas como para poder seguir aportando, ¿no? Seguir siendo. Claro, en esto ya mes y medio que hemos hecho programas a través de videoconferencia, yo veo el panorama muy positivo. Veo que los grupos Scout y las asociaciones han reaccionado bien rápido. Veo que, no sé, recién el testimonio de escoteiros de Brasil que tenía un set de actividades, México también haciendo un torneo nacional a través de su página web. Yo lo veo el panorama bien positivo y creo que esto va a permitir y va a acelerar los procesos educativos tanto de videoconferencia, atreverse, por ejemplo, a hacer los cursos de formación para los adultos a través de estas plataformas, que hay países o hay personas que a veces eran un poquito más incrédulos o a lo mejor no estaban tan habituados. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que partiendo de lo anterior, ¿no? Es inédito para todos, nos obliga a ciertas situaciones o nos pone en la situación de, por ejemplo, pasar formatos de curso que son tradicionalmente presenciales a una modalidad de distancia, o reunir a los jóvenes, a los niños, a las niñas, bajo un modelo virtual de actividades. Pero, ¿sabes qué? Cuando hace unas semanas atrás hablábamos con Mauricio Beagri y con Janet sobre un material que la oficina sacó y que ustedes deben conocer, que se llama Cómo mantener activo el movimiento Scout desde casa, aportes de la región interamericana a las organizaciones de Scout nacionales para afrontar la situación de emergencia sanitaria desde la visión del programa de jóvenes y de adultos en el movimiento Scout. Cuando pensábamos esto, también comentábamos que quizá la principal misión que tenemos como desde el área de educación es el sostener una situación de irregular, inédita, pero también que en algunos casos vulnera ciertas situaciones o derechos o pone a los jóvenes en ciertas situaciones de angustia, de tristeza, de desazón, como le pasa a los adultos. Y entonces el enfoque fue mucho más el tema de mantener los vínculos, ¿no? El mantener los grupos unidos, la presencia del adulto escuchando, acompañando, apoyando, y la preocupación por los distintos tipos de realidades, porque nosotros pensamos en jóvenes casi siempre que tienen acceso a internet, que tienen ciertas cuestiones sanitarias, de alimentación cubiertas,
Pero hay muchos tipos de realidades. O sea, en América Latina tenemos, como ustedes decían hace unos minutos atrás, problemas de conectividad, problemas de acceso a la tecnología desde el punto de vista del fierro, ¿no? de la máquina, del computador, en una situación en la que toda la familia está adentro, tenemos casas en las que uno puede estar en cada una de las habitaciones y la crisis o la tensión es un tipo, y casas en las que muchas personas habitan en una sola habitación. Y entonces, ese tipo de realidades deben ser contempladas cuando también proponemos, así como lo hacemos en la forma, o debiéramos hacerlo, en la forma presencial, ¿no? Pensar un movimiento scout para todos y para todas, y para eso implica que lo que yo proponga pueda ser utilizado por la mayor cantidad de personas posible. Y eso es un plus más, una dificultad más, si se quiere, para poder pensar una respuesta adecuada en esta situación. Claro. Esta mañana quería comentarles, leyendo de mis años de vivir en Chile, todavía mantengo la costumbre de cada tanto de leer algunos medios de Chile, y lo hago, y la verdad que no lo hago por hablar con ustedes, sino porque 1 o 2 veces por semana lo hago, La Tercera o el Mercurio, también. Hay que ver todo. Hay que leer todo. Bueno, claro, el medio. Y leía que, por ejemplo, la mayoría de los alumnos, hay una gran cantidad de alumnos en proporción a años anteriores, de alumnos universitarios que congelaron en el lenguaje de Chile, ¿no? Que pararon sus estudios universitarios. Leía que la Universidad Católica, a la misma fecha el año pasado habían un 1,7% de los jóvenes que comenzaron, y a este año hay un 3%. Entonces, pensaba también en ese tipo de situación, en el joven que tiene un proyecto de vida, tiene una biografía, sabe que este año va a terminar sus estudios o comenzarlos o lo que sea, pero no lo puede hacer. Entonces, cómo también desde el programa o desde el vínculo, por eso el enfoque y la idea de esto de los vínculos, cómo vamos al soporte, en apoyo de jóvenes que, por ejemplo, viven esa situación, que tenían muy bien planificado qué iba a pasar este año y que no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, si se retoman las clases, cómo las va a retomar, si su familia tiene los recursos para poder pagar cuestiones educativas, por ejemplo, porque hay, gran parte del continente tiene problemas, y del mundo, problemas con el trabajo, ¿no? Con la ocupación laboral. Entonces, claro, estas son todas variantes que intervienen cuando pensamos también qué tipo de actividades o qué tipo de intervención tenemos como movimiento. Perdón, claro, porque hablamos de... Sí, no, está bien. Cómo mantener activo el movimiento desde casa. De hecho, está disponible ahí, hemos publicado el link para quienes lo quieran revisar. Pero, claro, nosotros estamos hablando desde el lado de adultos que queremos, obviamente, poder ofrecer actividades a los niños, a los jóvenes, en los grupos, etcétera, desde una mirada educativa que en cierta medida virtualiza lo que de manera presencial estamos acostumbrados, es darle vuelta a algo totalmente nuevo. Pero por otro lado, está también que las familias están viviendo situaciones cada una distinta, en contextos distintos, de trabajo, de estudio, de posibilidades tecnológicas, como lo decíamos. Y hoy hay, de hecho, hoy día mismo se han sumado unas comunas a cuarentena en Chile, porque día a día va variando esto, otros no están en cuarentena, hay toda una... los niños no están en clases presenciales. Hubo una encuesta que yo miraba ayer, si no me equivoco, que decía que el 94% de los apoderados chilenos, que son las familias de los niños, no estaban de acuerdo en que los niños volviesen a clases de manera presencial. Claro. Ahora, y el 40% no está de acuerdo con que los niños vuelvan a clase en todo el año. Claro. El 40%. ¿Qué significa eso para el movimiento? Es decir, ok, nosotros hoy estamos realizando actividades de manera virtual, pero ¿en qué momento los apoderados también estarían dispuestos a que, ok, mi hijo vaya a scout, vaya a campamento, duerman todos en la misma carpa, coman juntos?
en este contexto de salud, pensándolo desde ese lado, ¿cómo ustedes han mirado estas múltiples opciones de volver a una manera presencial, con reuniones presenciales, a lo otro que es seguir mejorando e implementando cosas virtuales? ¿Cómo han analizado hoy en cierta medida una paradoja, que no sabemos qué es lo que viene, no sabemos, estamos viendo el día a día? Sí, después, haceme acordar que te leía una frase que hace poco leí del filósofo de Harari, que es re interesante respecto a tu pregunta y a la incertidumbre. Mira, escuchaba al ministro de Educación de Argentina y también leía a un pedagogo francés que se llama Philippe Merieux, que dice, esto de la educación en la casa no es la escuela. Y es muy interesante eso. O sea, esto de las reuniones virtuales, y los felicito por la voz de los dos chicos, ¿no? La voz de Valentín y de Mauricio, contando en primera persona cómo lo vivían. Escuchaba a Valentín que decía, me costó aceptarlo, decía. Fue difícil al principio, ¿no? Entonces, es la voz de los chicos que dicen, me costó aceptar esto de que no puedo salir de casa. Que mi autonomía, en un pionero, en un momento en que los jóvenes están ganando autonomía, que el irse de casa, que el estar lejos de los padres, que diferenciarse de eso, de que tener su propio espacio, es tan importante, y hoy los tenemos todos juntos en la casa, todo el día el papá y la mamá en la casa, los abuelos, o como se configure el grupo familiar. No tengo la oportunidad de irme y poder tener mi propio espacio. Entonces, yo creo que hay que diferenciar esto. Esto es una situación de emergencia e inédita. Y queremos dar respuesta no por el simple hecho de mantener el programa, sino de cuidar a los jóvenes, y a las niñas, a los niños, a las y las jóvenes. O sea, de estar cerca de ellos en una situación complicada. Eso es lo primero. Después, si a raíz de ahí, y si por ese motivo yo necesito hacer un campamento virtual, necesito ser creativo y apelar al cine y apelar a muchas estrategias distintas, y que a raíz de eso los propios jóvenes puedan plantear ideas súper interesantes, ellos que son mucho más hábiles en el manejo de las redes que los adultos. Bueno, bien, pero lo principal no es suplantar una cosa por la otra, ¿no? O sea, eso es lo complicado de la situación. O sea, así como la escuela no se suplanta con un computador y una habitación en la casa, tampoco el movimiento Scout se suplanta con un computador y desde su casa. Sí, para el chico que hoy, o para la chica que hoy, por ejemplo, lo que decía Mauricio, decía, hace rato que quería pasar, él hablaba de los pases. En la biografía de ese chico, haber hecho un pase, a pesar de la pandemia y a pesar de la emergencia, es un hecho que lo marca en su vida. O sea, lo hice en esta situación. Yo quería ya pasar. No quiero, además de no saber ni cuándo voy a volver a la escuela, ni cuándo voy a volver a practicar el deporte, si mi papá conserva o mi mamá conserva el trabajo o no. Además, tener esa situación de no poder pasar. Entonces, brillante el Grupo Scout, brillante la unidad, que dijo, bueno, perfecto, vamos a inventar vamos a adaptar el pase a esta forma virtual. Pero también es cierto lo que dijo Valentín en un momento, no es lo mismo, o sea, claro que no es lo mismo. Claro que no están los olores, no está el amanecer o el atardecer, claro que no es lo mismo que nos pase por el cuerpo esa ceremonia. Él ha hablado de la mística, ¿no? Pero claro, sí, no es lo mismo, pero lo tuvimos que hacer, porque lo importante no es la ceremonia en sí, o la mística en sí, o el programa en sí, sino sostener a ese chico en su proceso de crecer y de poder tramitar, como dicen los psicólogos, las psicólogas, esta situación, ¿no? de su adolescencia en pandemia. Entonces, ¿qué pensamos o qué hablamos con de la oficina? Mi mayor relación es con Mauricio Vieira, por trabajo. Y pensamos en eso, pensamos que es tan inusual para nosotros como para cualquier persona de este planeta. Pero desde el punto de vista educativo, lo primordial no es suplantar la actividad y pensar un método Scout desde el computador. Porque hay un montón de elementos del método que no pueden ser vividos desde una habitación, desde la seguridad de su casa, desde el baño a 2 metros y desde no oler la carpa, no convivir en la carpa, no frustrarse, no cocinar. Hay un montón de cosas del movimiento Scout que son muy vivenciales.
El computador lo que está haciendo no es suplantar eso, sino ir en ayuda de los jóvenes para poder tramitar esta pandemia y esta emergencia de la mejor forma posible. Antes hablábamos del tema de la incertidumbre, de quizás la frustración que pueden tener los niños. No sé qué consejos darías tú como para abordar esto, porque finalmente el movimiento Scout es como una forma paralela, por así decir, de educación. ¿Qué consejos darías tú como para tomar esta incertidumbre, calmar como las tensiones y las frustraciones que pueden ir surgiendo de cada uno de los niños por no poder tener quizás el progreso que hubiesen tenido en tiempos normales? Si lo supiera, lo hablaría con mis no. O como consejos también No, para nosotros no, como Dani, Scout llevarlo a Dani, cabo. comprendo. A ver, en principio, un riesgo que yo notaba cuando comenzó todo esto, por lo menos en mi país, aquí en Argentina, desde el 19-20 de marzo, que estamos con una cuarentena estricta, sin clases, sin nada. Primero, no queriendo sobreactuar la situación, ¿no? O sea, hagamos un jamboree y no, y hagamos un ciclo de programa y que no pare la progresión. O sea, lo mismo con la escuela, ¿no? O sea, no, mandemos tarea, tiene que ver tal cosa. O sea, es una situación de estrés, es una situación distinta como para que nosotros le sumemos mucha carga de actividades y de cosas, pensando en mantener el grupo unido, pensando en que los jóvenes paguen la membresía, o sea, vamos a hablar de todo, ¿no? Claro, porque hablamos desde el punto de vista educativo, también hay que hablar desde el punto de vista de la organización, ¿no? Que esto que decías, ¿cuándo se va a retomar la actividad? Entonces, lo primero es no sobrecargando de cosas a los jóvenes. Lo segundo es lo que debiéramos hacer normalmente fuera de pandemia, que son los vínculos. El movimiento Scout es básicamente una relación humanística, de vínculo, en el que dialogo con el joven, en que lo escucho, en el que se puede hablar de todo, en el que puedo debatir, en el que puedo estar en esos momentos que necesita el apoyo, en el que a cada uno le doy apoyos diferentes, ¿no? O sea, le diría que para ciertos jóvenes el hecho de no ir a la escuela es muy frustrante y muy angustiante. Para ciertos jóvenes el hecho de no ir a la escuela es mejor. O sea, muchos jóvenes que viven bullying o que viven ciertas situaciones traumáticas en la escuela, para ellos este tiempo es mejor que para el otro. Entonces, mi intervención como dirigente, como guiadora, como educador Scout, en cada uno, va a ser ir sabiendo qué está pasando con cada uno. Es una responsabilidad en pandemia y fuera de pandemia. Pero en este caso, estableciendo un vínculo como para poder decir, mira, acá estoy, soy diferente a papá y mamá, tenemos una relación especial, y acá estoy. Hablemos, podés contar conmigo. Y lo mismo le diría yo a los guías de patrulla y además a los demás miembros de una unidad. O sea, manténganse juntos para reírse un poco, para llorar un poco, para sostenerse un poco. Y después, si a partir de ahí hacemos actividades, si hay progresión y todo, mucho mejor. Pero lo esencial no es eso. Entonces, lo primero que le diría es eso, es, ojo, atención muy especial a cómo cada uno de los jóvenes de nuestra unidad tramitan esta situación irregular. Y a partir de conocer esa situación puedo intervenir de formas muy distintas, ¿no? Pero siempre ofreciéndome para estar cerca de los jóvenes. Yo creo que es lo más importante en este tiempo, desde el punto de vista del movimiento y desde el punto de vista educativo del movimiento. Claro, Héctor. La última pregunta, estamos con los tiempos súper, ya estamos pasados de la hora de programa, pero que tiene relación un poco con lo que hemos conversado. Sobre los grupos o personas, por ejemplo, a mí hablo de mi situación y siento que también a mucha gente le puede pasar, que hay que investigar cómo están los niños al otro lado de la pantalla lo mejor posible. Sí. A veces uno en un parque, en una plaza, en una parroquia, en una iglesia, ve a los niños más o menos todos iguales porque llegan todas las 3 con su camisa, su pañoleta y bien. Pero aquí, en mi caso me he dado cuenta y siento que obviamente hay gente que está en peor situación,
porque, no sé, está solo en el teléfono. Y claramente estar en un teléfono celular con la señal así a media en un piso número 20 de un edificio, sin parque, que no tiene un patio en su casa. Obviamente su interacción el día sábado a través de una videoconferencia no es tan buena, o se va a aburrir más rápido, o va a estar más estresado. También hay grupos en que ni siquiera es tema, o sea, hay grupos que no tienen, nadie tiene señal, que nadie tiene, o sea, lo que estamos hablando es como estar hablando en Marte. Y esos grupos, ¿qué preocupación deberían tener las asociaciones y los dirigentes? De alguna manera, la responsabilidad de los dirigentes de esos grupos que ven que sus niños no tienen conexión a internet, no tienen teléfono, y Sí, que los hay, aunque parezca sí, a lo mejor... claro que los hay, y es la realidad de nuestra América Latina. O sea, y yo quiero decir algo que no sé si es políticamente correcto, pero lo que nos pasa a veces como movimiento, o como organización más que como movimiento, es que a veces pensamos para una clase media urbana. Y nuestra propuesta educativa, el uniforme, los gastos, está pensado para eso. Después decimos que es para todos, y para todas, y para todes. Pero en la realidad muchas veces no operamos de esta forma. Entonces, esta situación irregular y de pandemia se viene a apoyar o viene a instalarse en una situación que ya antes existía. Ya antes teníamos desigualdad de acceso a internet, de posibilidades de conexión, de calidad de vida, eso ya existía. Esto lo complicó. Yo fui educador de una unidad en el Gran Buenos Aires con ciertas complicaciones de cuestiones socioeconómicas. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo especial como para decir, bueno, te llamo al teléfono al vecino, paso si depende de mi trabajo, mi situación, si puedo pasar, salir en un momento dado y te veo, pero, ¿qué es lo que digo? Si la prioridad es el vínculo y el apoyo del educador, de la educadora, de la guiadora, voy a tener la estrategia, voy a buscar modos para poder hacerlo. Si yo me miro solamente como una persona que provee programa y provee retos y todo, bueno, lo importante es eso, ¿no? El ciclo de programa y cómo yo planifico y la progresión. E insisto, en esta situación eso no es lo más importante. Eso me parece que es una excusa para poder conectarme y poder decirle a Valentín y a Mauricio que bueno, que hay que seguir, que no es tan aburrido y que están los amigos para poder hacerlo. Una cosa, hay tanto. Una cosa que leí esta mañana también a raíz de lo de la universidad en Chile, es que muchos jóvenes decían que la clase por pantalla es muy cansadora, la clase virtual. Hay que estar escuchando, es muy complejo poder hacerlo así. Y nosotros pensamos hasta este momento que los jóvenes que no tendrían ningún problema en poder hacerlo. Muchos de los jóvenes, gran porcentaje de los jóvenes que congelan sus estudios universitarios, lo hacen porque la modalidad no les está sirviendo. Y bueno, eso también sería otro tema para hablar, no sea dentro de métodos educativos. ¿Qué pasa con la capacitación de los adultos y ese tipo de cosas? Que también es todo un tema para mí bastante interesante de analizar, ¿no? O sea, esto da para muchos capítulos porque muchas aristas que uno podría abordar y conversar, y cuando uno es bueno va a hablar, con mayor razón, nosotros aquí en el programa nos tenemos que restringir a un tiempo, o estaríamos acá conversando todo el rato, en eso no hay problema. Pero sí. Sí, con un Carmener. Un jugo, un agua, algo, un café, un té. Lo que alguien quiera y pueda. Un agua. Oye, antes ya de ir cerrando y recordarte que nos habías hablado de la frase de Harari para terminar. Sí, quiero también. Mira, por ejemplo, hay algunos comentarios, algunos mensajes. Saludos, Héctor, desde Costa Rica. Qué gusto verte. Jairo, sí lo veo. Un abrazo, Jairo. Sí. Ahí, Dani, tenemos más mensajes. Henry Fernández, un fuerte abrazo a la distancia para Héctor Carret, desde Arequipa, Perú. Exactamente. Como lo comentábamos, cómo mantener activo el movimiento Scout desde casa está disponible. Recuerden que estamos saliendo por Facebook y también por YouTube. Entonces ahí está el link. Sí, y el consejo que diste respecto a esto que decían ustedes, es decir, bueno,
voy a ver qué está haciendo, veo que está haciendo Brasil, veo que está haciendo México, veo que está haciendo Chile. O sea, esa es la oportunidad que tengo. O sea, la calidad de la propuesta educativa de la UEB, de la Unión Educativa de Brasil, es muy buena. Ellos están muy acostumbrados a esta cuestión virtual y a subir actividades y tienen unas aplicaciones súper interesantes. La próxima vez que hablen con Víctor, pregúntenle de eso. Hay nuevo tema. Sí, entonces, sí, hay que recurrir a eso. O sea, a ver, somos una hermandad mundial, somos un movimiento mundial, global. Por lo tanto, accedo a todas las oportunidades que me dan las redes y que me da el movimiento. Exactamente, es la idea. Jorge Fernández, creo que un gran aporte del movimiento Scout no solo está en mantener la red vincular, sino también fortalecer activos a las y los miembros como aporte desde la educación no formal, para el desarrollo de nuevas habilidades y competencias, para generar nuevos proyectos personales y de vida. Ahí también comenta Jorge. Tiene mucha razón mi enemigo personal, Jorge. Saludo a Jorge. Tiene mucha razón. O sea, y es una de las cosas que decía también, que se habla desde la educación formal. Esta es la oportunidad para aprender habilidades para la vida, o sea, cocinar, cuestiones de la casa, sí, claro que sí, o sea, no, a ver, la progresión personal no para porque no tenga, así como yo sigo aprendiendo fuera de la escuela, o aprendo fuera de las actividades, lo mismo, la cuestión es darme la oportunidad para que eso suceda. Exactamente. Mauricio Reyes, está buenísimo el documento, excelente tema y muy necesario tratarlo. Un tremendo saludo. Un saludo grande para Mauricio. Bueno, ya hace referencia al documento de la región, exactamente. Dani. Después acá de Bélgica nos dicen, aquí algunas unidades hacen challenge por Facebook, es una forma atípica de abordar el movimiento. Claro. Atípica, pero ya la estamos... Sí, pero funciona. Nosotros lo hemos hecho y la gente participa. Sí. Daniela Bendaño Ortega, saludos desde México. Un saludo también para nuestros hermanos de México. Y mira, ahí París refers Bustamante, pero la realidad es que hay una fractura numérica. Todos no tienen la posibilidad de conectarse a Internet. Exacto, lo que comentábamos a propósito de esta brecha digital que claramente... Se ve que piensa en francés porque dijo fractura numérica, numérica. O sea, sí, no, es internacional. Sí, y Jorge, mira, sigue escribiendo. Dani. Excelente siempre escuchar a Héctor Carrer, su estilo claro, sencillo y profunda enseñanza. No, profunda, enseña mucho, abrazos y felicitaciones por el programa. Termina la pandemia, la cuarentena y te invito a una pizza, Jorge, gracias. Muy bien. Excelente. Y París confirma, claro, es una realidad también en Europa, el tema de la brecha digital, si no es algo, es como algo que ha surgido ahora, que esto que ha obligado a digitalizarse, ahí uno se da cuenta que en realidad no es tan fácil o no es tan evidente u obvio como uno podría haber pensado. Entonces, ahí está el tema. Víctor Augusto, saludos amigo Héctor. Ahí los saludos para... Saludos, Víctor. Se extraña tanto a los amigos de la web. Ahí. Bueno, por la frase. ¿Cuál era la definición de la frase? Leo dice que es un libro escrito en el 2019. Esto es mucho antes de esta situación. Dice, ¿y entonces qué hay que hacer? Se pregunta. Viene hablando de algunas cuestiones trágicas para el mundo. Dice, el primer paso es bajar el tono de las profecías del desastre y pasar del modo del pánico al de perplejidad. El pánico es una forma de arrogancia, proviene de la sensación petulante de que uno sabe exactamente hacia dónde se dirige el mundo, cuesta abajo. La perplejidad es más humilde y por lo tanto más perspicaz. Si el lector tiene ganas de correr por la calle gritando, se nos viene encima el apocalipsis, prueba a decirse, no es eso. Lo cierto es que no entiendo lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, y es esto lo que siento, ¿no? Y a tu pregunta, ¿cuándo van a retomar las actividades? No sé, o sea, nadie tiene esa certeza. No lo podemos decir en la educación formal, mucho menos en lo otro. Y eso es lo que nos produce esta angustia, ¿no? Ahí, mire, ahí se asoma. Yo tuve que amenazar a la gente acá para que nadie gritara. Y la ventana estaba cerrada, pero bueno. Ya, no hay que hacer. Oye, Héctor, bueno, queremos agradecerte la gentileza de darte este tiempo para poder acompañarnos en esta conexión Patio Scout, reflexionar, conversar y
Y bueno, aquí me viene a hablar. ¿Qué? Ya, Que pasó la hora, dice, pasó la hora. no, es que no porque ya, pues ya se acabó el programa, pues, tienes que entrar. Claro, Silvio, el sí, productor. Mario Scout, dile el movimiento. Claro, es como que ya ven a jugar conmigo. Se acabó se acabó el programa. No, agradecerte. Sí, agradecer, Héctor, por este tiempo y por supuesto la invitación está planteada desde ya para en una próxima oportunidad volver a encontrarnos porque quedan siempre muchos temas en el tintero. Muchas gracias a ustedes, Mauricio, Felipe, Daniela, por el espacio y decir, bueno, que la oficina, bueno, lo que todo el mundo, las autoridades, las asociaciones saben, que las directores de la oficina, el equipo directivo de la oficina está a disposición para seguir apoyando en estas, especialmente en estas circunstancias. Así es. Así que un abrazo grande, los codazos correspondientes, porque ahora son los... Sí, ahora es todo. Ahora es todo codazo. así. Sí, es como Ahora así. es todo así. Ya no nos podemos besar los argentinos. No, nada, sí, de lejos, de lejos.